En las últimas horas, El Salvador aprobó una reforma constitucional aprobando la cadena perpetua allí en ese país. Reforma impulsada, por supuesto, por el gobierno de Nayib Bukele. Un congreso que, un congreso que le aprueba todo, la verdad, no es que tenga mucha oposición. Juan Carlos Torres es el director de la Maestría de Políticas de Violencia de la Universidad Don Bosco, allí en El Salvador. Profesor Torres, buenos días. Buenos días, un gusto. Cada reforma constitucional parece un decretazo, ¿no? Digo, allá no es que haya mucha oposición en el Congreso. Lo que diga el gobierno se hace. Sí, hay una mayoría calificada, son de 60 diputados, son 57 diputados que votan por el gobierno en turno. Claro. ¿En qué consiste esta última reforma, este último cambio donde se aprueba una cadena perpetua, profesor Torres? Este último cambio básicamente es una complementariedad que se está haciendo a un proceso al que llaman régimen de excepción. Por el régimen de excepción, según el derecho internacional humanitario, habla que cuando las condiciones de inseguridad y cuando la paz está amenazada, entonces se decreta régimen de excepción. El régimen de excepción del país comenzó allá por el 2022, creo yo, y ya se ha extendido demasiado tiempo. Entonces, muchos organismos internacionales, ONG, han estado presionando en ámbitos internacionales para que el régimen de excepción se quite. Entonces, una de esas presiones colmó al presidente y a su gabinete en un informe que se presentó hace una semana, donde decía El Salvador en la encrucijada, crímenes de lesa humanidad, entonces bajo la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Entonces, este informe generó mucha reacción por parte del gobierno, a tal grado que ahora hacen como respuesta a estas presiones internacionales. Entonces dicen, bueno, quieren que quite el régimen de excepción, entonces lo dejo ya como parte de una política de seguridad y para eso cambian un artículo de la Constitución, el artículo 27, inciso 2, que prohibía las penas perpetuas. Entonces con esta reforma, ahora sí, básicamente la pena perpetua se va a aplicar para homicidas, para violadores y para terroristas. Ese es un buen punto. Es decir, entonces, son 3 delitos graves, homicidio, pero ¿hay tipificación del homicidio? Es decir, profesor Torres, ¿entran todo tipo de homicidio? Lo han dejado así de forma general. Y me imagino que Dios, sí, está complicado. Te imaginas, en un acto claro. de rabia, como sucede en los delitos de delincuencia común, vea, en un asalto se le va el disparo al delincuente y mata a la víctima. Y también en un arranque, en una violencia social, una intolerancia social, dos vecinos discuten, uno saca el arma y entonces por un homicidio de ese tipo se va con cadena perpetua. Entonces, pero esto lo van a relacionar más que todo con las agrupaciones terroristas llamadas pandillas, ¿verdad? Los malas, Las sí. pandillas son tipificadas como organizaciones terroristas. Sí, profesor Torres, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué riesgo hay de que un inocente, qué riesgo jurídico, judicial, de acuerdo como está estipulada en la norma, hay de que a un inocente se le aplique la cadena perpetua? El riesgo se mide conforme a la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, entre más resiliente es la persona que va a tener el riesgo, entre más fuerte sea, el riesgo va a ser menos. En ese sentido, tal como dice tu pregunta, el riesgo es alto, porque tenemos instituciones bastante débiles. La investigación judicial, policial, de la fiscalía también es muy débil. Básicamente en El Salvador, si una persona que le caes mal, un vecino o con quien hayas tenido problemas de alguna índole, te acusa como que eres pandillero, como que colaboras con las pandillas, prácticamente te meten a la cárcel. Y para que te prueben la inocencia, te pasas 6 meses. Ahora con esta ley sí es un riesgo alto. Por eso mismo, como el riesgo es alto, lo que deben enfocarse en las instituciones es a fortalecer las investigaciones sobre todo eso y que en el país, desgraciadamente, tenemos una investigación de la Fiscalía bastante débil, también de nuestros cuerpos policiales. Eso hace que el riesgo sea muy alto.
Esta forma de mandar a la cárcel de forma expedita y express debilitó ese sistema judicial de esa manera, profesor Torres, sin mayor Pues investigación. ¿Y qué tan elevado está el índice de personas inocentes que salen de las cárceles? mira, es que, bueno, como toda sociedad, las leyes están ajustadas de acuerdo a los problemas o al tipo de conflictos que va a enfrentar. En ese sentido, el régimen de excepción, cuando se hizo, estaba enfrentando una estructura compleja llamada pandillas. Entonces, si alguien iba a testificar contra de una estructura de este tipo, difícilmente salía vivo porque estaba corrompido el sistema de justicia, las investigaciones y todo. Una persona inocente iba a denunciar a un delincuente de esta estructura, al día siguiente o tenía que salir del país o básicamente era amenazado a muerte. Entonces, por eso se hizo de alguna manera una redada. De hecho, son 89.000 presos que están en el SECOT, no en el SECOT, en diferentes cárceles, pero que se les ha aplicado este régimen. ¿Qué pasa con ese sistema? Que agarraba todo, era como un atarrayazo, ¿ya? Y luego adentro y con 6 meses, ya no 72 horas, como decían nuestras leyes, sino con 6 meses de investigación, eso permitía determinar si una persona era inocente o no. Lamentablemente, este sistema no funcionó, porque hay personas que tienen carácter de inocente, que ya tienen su carta de libertad por jueces, pero que el sistema de justicia, el sistema carcelario, no las libera. En ese sentido, sí, esto se vuelve, digamos, bastante riesgoso de que una persona inocente pueda terminar con cadena perpetua. Es decir, una vez lo tipifiquen como terrorista, ya no va a salir de ahí. Y eso sí es un problema, porque se nos cae todo el proceso que traíamos de rehabilitación, de reinserción y el enfoque de justicia restaurativa o justicia transicional para algunos. Todo eso por el momento se cae, se para, ¿verdad? Hasta que yo creo que la sociedad civil y algunos organismos se sienten con el gobierno a buscarle salidas. Para buscar una pena como cadena perpetua, ya para terminar, profesor Torres, ¿la reforma no contempla un proceso judicial especial, más exhaustivo que el que ahorita está? Es decir, porque, y hace bien usted en asociar el tema de El Salvador en medio de su estrategia de agarrar pandilleros, pues creó un método, la verdad que es muy polémico entre tantos, y es este de llamar a una línea telefónica y decir que el señor de la esquina creo que es terrorista y es pandillero, y viene la policía, se lo va llevando y así como así. Y hay casos en los que usted también ha citado que fue que el señor me cae mal, he tenido medio conflicto con él y lo acusé de pandillero y la policía se lo fue llevando. Es decir, para el tema de cadena perpetua, ¿no merece esto un proceso judicial especial? ¿Así no lo estipula la norma? Ahorita solo es el cambio de ese artículo que permite después un reajuste. De hecho, con esta propuesta se reajustó, hay una comisión que se está armando ya, donde van a reformar el Código Penal, la ley contra actos de terrorismo, la ley penal juvenil, la ley especial de una vida libre de violencia y también se va a revisar sobre todo la ley penal juvenil. Se le van a aplicar a los jóvenes también penas de este tipo, cosa que Claro. estaba regulada de alguna manera. Pero fíjate que en el concepto de seguridad pública que se está aplicando en el país, control y represión del delito, los mismos policías, el mismo cuerpo de seguridad hablan de una frase, a mí no me gusta mucho como constructor de paz, pero que es aplicable. Ellos dicen que la mejor arma es la que no se ocupa, solo se tiene para disuadir. Entonces, yo espero, de verdad espero que esta herramienta que están poniendo ahí solo sea un arma como para disuadir y que no se utilice de forma irresponsable, porque realmente muchas familias que tienen ahorita gente incluso en el SECOT tienen esperanzas de que hayan programas de reinserción, de rehabilitación y que puedan volver a ver a sus parientes, hijos que están esperando que sus padres salgan de la cárcel. Entonces, una vez condenados con cadena perpetua, toda esperanza se pierde, tanto para los que están de afuera como los que están adentro. Claro.
Profesor Torres, desde El Salvador, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Bueno, un abrazo.